Vamos a considerar una enseñanza que he titulado en esta mañana: los oficiales, los miembros y la paz de la iglesia. Los oficiales, los miembros y la paz de la iglesia. Cuando hablamos de oficiales, estamos hablando de personas especialmente llamadas por el Señor para el ministerio. Pueden ser ancianos o diáconos, pero hoy vamos a hacer un énfasis en los ancianos. Y quiero, hermanos, que podamos considerar esta enseñanza de esta mañana con el propósito de entender que una adecuada comprensión de la relación oficiales y miembros es crucial para la paz de la iglesia. Una adecuada comprensión de la relación oficiales y miembros es crucial para la paz de la iglesia. Y por eso hemos venido aquí a este pasaje. De hecho, ustedes ya pueden notar que al final del verso 13 hay una orden y es: tened, ¿qué? Paz entre vosotros. Y es por eso que comprender adecuadamente la relación entre oficiales y miembros es crucial para la paz de la iglesia. Quisiera decir, hermanos, que esta primera carta a los tesalonicenses es muy especial. Es una carta dirigida a hermanos en Tesalónica que están sufriendo hostigamiento por su fe de los de su propia nación. Y en ese sentido se dice en la primera epístola que son muy parecidos a Cristo, quien padeció de los de su propia nación. Estos hermanos de Tesalónica están sufriendo de diversas presiones por causa de su fe, pero son una iglesia incipiente, es decir, es una iglesia reciente. Si ustedes notan, primero los tesalonicenses tienen unas características, unos rasgos muy particulares. Es una carta, por ejemplo, que fácilmente o evidentemente, ustedes pueden ver, tiene unas muy concisas instrucciones. Esa es esta carta del tipo en donde Pablo puede decir: orad sin cesar, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Instrucciones cortas, muy diferente a como Pablo se refirió, por ejemplo, a los corintios, en donde daba explicaciones vastas. Y uno puede notar las diferencias entre la iglesia de Tesalónica y otras iglesias. La iglesia de Tesalónica no tenía muchos problemas, pero ciertamente tenía algunos, pero no tan graves como los que estaban padeciendo o padecerían otras iglesias. Pero es una iglesia joven. La iglesia de Tesalónica es una iglesia recién fundada. De hecho, la epístola a los tesalonicenses es una de las primeras en ser escritas por el apóstol Pablo. Se cree, de hecho, que la primera fue Gálatas y después va primero a los tesalonicenses, así que es una de las primeras cartas que el apóstol escribe a una iglesia recién fundada. Así que esta iglesia se está empezando a organizar y necesita instrucciones en su proceso de organización. Ahora bien, esta carta también abunda en el unos a otros. Es hermosa por eso. Buena parte del unos a otros aparece en esta primera epístola. Quiero que notemos algunos ejemplos rápidamente. Si ustedes miran, por ejemplo, el capítulo 3, verso 12, allí encontramos un unos a otros. En el verso 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Lo notan? Miren el verso 9 del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Miren el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Miremos el verso 11 del capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Miremos el verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En fin, esta carta abunda en estas magníficas expresiones, el unos a otros o el unos con otros.
Y esto es, hermanos, porque Pablo entiende que cuando una iglesia está pasando por situaciones críticas, como lo estaban viviendo los tesalonicenses, hostigamiento por su fe, la mejor manera de enfrentar los tiempos difíciles es unidos, no desunidos. Una iglesia no puede enfrentar grandes retos si está desunida, pero una iglesia unida enfrenta los grandes retos que puede traer la providencia de Dios, como estaba pasando en la iglesia en Tesalónica. Por eso esta carta abunda con el unos a otros. Pero ahora, para que ese unos a otros fluya de manera adecuada en una iglesia nueva, una iglesia joven como la de Tesalónica, se requiere hombres de ministerio que guíen a la iglesia para que ese unos a otros fluya de manera adecuada. Y por eso las recomendaciones y las órdenes que se dan en el verso 12 y 13, volvamos a leer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que, hermanos, quiero que veamos 3 sencillos puntos en esta mañana para poder entender la importancia de la relación oficiales y miembros para la paz de la iglesia. Crucial. La relación oficiales-miembros es crucial para la paz de la iglesia. Y lo primero que quiero que veamos es la iglesia y sus oficiales. Ese es el primer punto que quiero que veamos. La iglesia y sus oficiales. ¿Qué debe hacer la iglesia respecto al asunto de sus oficiales? Bien, vamos a mirar entonces el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Y qué más dice el verso 13? Y que los tengáis en mucha estima. Así que aquí ya vemos que la iglesia, respecto a sus oficiales, debe hacer 2 cosas. 1, reconocerlos. Y 2, tenerlos en, como dice acá, mucha estima. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y sus oficiales, estamos hablando de 2 cosas importantes que la iglesia es responsable de hacer frente a sus oficiales. 1, reconocerlos. 2, tenerlos en mucha estima. Quiero que veamos algunas cosas de esas 2 partes. Primero, reconocerlos. ¿Qué significa reconocer hombres que trabajan, presiden y amonestan en la iglesia del Señor? Hay 2 palabras, amada iglesia, que generalmente en la Biblia se usan para comunicar la idea de conocer. Cuando la Biblia en castellano dice conocer, generalmente hay 2 palabras que se usan para comunicar la idea de conocer o reconocer también. Una es la palabra ginosco, otra es la palabra oida. Ginosco, oida. Ahora, las 2 se pueden traducir como conocer, pero ¿cuál es la diferencia? Y más importante aún, ¿cuál fue la palabra que el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, usó aquí para reconocer a los que trabajan entre vosotros? Bueno, ginosco, por un lado, es un término que se usaba para ese tipo de conocimiento que es experiencial, subjetivo, que surge con el tiempo y a través del contacto. Por ejemplo, es lo que puede decir una madre de sus hijos. ¿Por qué? Porque en casos normales, la madre ha vivido por años con esos hijos, ha participado en su crianza, sabe las particularidades y especificidades de cada hijo y puede decir, yo conozco a mis hijos, ¿verdad? Pero ese conocimiento ha involucrado sentimientos, afectos, es subjetivo. ¿Por qué? Porque ha surgido del contacto continuo, de la experiencia de 2 vidas andando juntas. Ese es ginosco. Oída, en cambio, es un conocimiento objetivo que se puede tener de algo o de alguien.
no es un conocimiento que resulta del contacto íntimo y estrecho, sino es un conocimiento objetivo. Es como el conocimiento que tiene un empleado de su jefe. Bueno, los empleados generalmente y normalmente no conocen la vida privada del jefe, pero sí los empleados que pueden decir, mi jefe es un buen jefe, ¿cierto? ¿Sobre qué base lo dicen? No sobre la base del contacto personal, sino sobre la base de que hay unos parámetros de lo que es un buen jefe, ¿verdad? Y si la persona cumple esos parámetros, sobre esos parámetros es juzgado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ginosko es un tipo de conocimiento experiencial, es resultado del contacto personal, es resultado del contacto íntimo estrecho. Oida es un conocimiento objetivo que se limita a dar un concepto con base en unos parámetros dados. Es objetivo. ¿Es clara la diferencia, hermanos? Muy bien. Queremos saber ahora cuál fue la palabra que se usó en el verso 12 para reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden el Señor y se amonestan. ¿Cuál creen ustedes que fue la palabra que se usó allí? Es una buena pregunta en verdad porque dice mucho de lo que Pablo quiere aquí. ¿Cuál es la intención de Pablo? Bueno, uno podría pensar ginosko, ¿cierto? El conocimiento estrecho, pero no, Pablo usó oida. Y esto tiene unas importantes connotaciones aquí en este versículo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quiere enfatizar aquí para los tesalonicenses y para nosotros, aquí, particularmente aquí, es que los hombres de Dios en la iglesia que trabajan, presiden y amonestan deben ser reconocidos no con bases subjetivas, sino con bases objetivas. Es decir, no espera Pablo que la iglesia de Tesalónica reconozca a hombres porque esos hombres se visten bien, o porque tienen una personalidad agradable, o porque hablan bien, o que los dejen de reconocer porque tal vez no son como yo, porque no se visten como me parecería que se debe vestir alguien del ministerio, o por alguna de esas cosas subjetivas. Así que Pablo aquí no está enfatizando el reconocer de amistad, sino el reconocer de calificación. Y eso tiene implicaciones importantes. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es, aquellos que ustedes reconozcan, así no les agraden, pero si cumplen los requisitos, reconózcanlos. O así les agraden, no importa. Si tienen los requisitos, reconózcanlos. Es decir, es un conocimiento objetivo. Así que Pablo está enfatizando aquí no la amistad, sino la calificación. Reconozcan no reconozcan a los hombres que les caen mejor. No reconozcan a los que son amigos suyos. No reconozcan a los que se visten como a usted le gusta que se vistan. No reconozcan a los que tienen una personalidad agradable o a los que le han ayudado a usted. Esas son cosas subjetivas. Reconozcan a los que cumplen los parámetros y los requisitos, independientemente de si su personalidad o no les gusta o cómo se viste les gusta o no. Así que esto es importante, el entendimiento del reconocer a un siervo del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante entender el asunto de las votaciones eclesiásticas en el momento de reconocer al siervo. Porque cuando nosotros los colombianos pensamos en votación, inmediatamente lo que viene a nuestra mente es democracia. Porque estamos en un contexto, se dice, democrático. Eso es discutible, pero eso es lo que se dice. Pero siempre que hablamos de votación en nuestro contexto, viene el concepto de democracia. Pero resulta que el asunto de la elección de los siervos del Señor no es un asunto democrático, sino teocrático. Por eso es que hay votación democrática y hay votación teocrática. Y la que el Señor demanda de los siervos no es democrática, sino teocrática. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a explicarlo así. Cuando votamos nosotros por un presidente o por cualquier otra personalidad de nuestra nación, ejercemos el voto democrático.
¿Qué significa eso? Que votamos por aquel que sirve más a mis intereses. Cualquiera que sea ese interés, pero democracia es que la voluntad del pueblo se exprese, pero ¿cómo? La voluntad de lo que a mí me parece. Entonces yo voto por este, ¿por qué? Porque me va a dar una teja, porque me va a invitar a una tamalada, o porque simplemente con él voy a obtener un seguro, un subsidio o alguna propuesta que a mí me beneficia. Eso no está mal, eso está bien. Es decir, no el soborno, pero votar democráticamente porque él tiene una política que a mí me beneficia, aunque a otros no, pero a mí sí. Eso es ejercer democracia. Pero la elección de siervos para el ministerio jamás debe ser democrática, sino teocrática. Es decir, no elijo a este hermano o no doy mi voto favorable hacia este hermano porque algo de lo que él piensa o cómo se viste o cómo es me beneficia a mí, sino porque cumple las calificaciones objetivas de la Escritura. ¿Ven la diferencia entre democracia y teocracia? No votamos por siervos que tienen ideas o personalidades afines a nosotros, o porque me cae bien, o porque es mi amigo, o porque en momentos difíciles me ha ofrendado, o qué sé yo. Todo eso está muy bien, pero no para la elección de oficiales, porque este no es un asunto democrático, es decir, lo que me interesa, sino teocrático, es decir, lo que le interesa a quién, a él, al Señor. Y gracias a Dios que no nos dejó a nuestra imaginación los parámetros para escoger a sus siervos, sino que claramente en su palabra nos dejó cuáles son esos parámetros objetivos, esos rasgos distintivos que deben estar en los hombres de ministerio. Así que cuando damos nuestra aprobación de la manera que la demos por un siervo de Dios, no lo hacemos pensando en este me cae bien, este me favorece, o este tiene una personalidad que no va conmigo. No, eso no entra en ese momento. Eso es democracia. El asunto es teocrático. ¿Qué dice Dios? Y si este varón cumple esos requisitos, gracias a Dios. Me guste o no cómo se viste, me gusten o no sus corbatas, me gusten o no su manera de hablar, su oratoria, eso no importa. Si cumple los requisitos, debe ser reconocido. Si no los cumple, no debe ser reconocido. Por eso os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y hermanos, los parámetros para reconocer a alguien aquí en este versículo o en estos versículos son los siguientes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que ¿qué? Trabajan, dice el verso 12. Entre vosotros. Segundo, a los que os presiden. Y tercero, a los que os amonestan. Ya les decía a ustedes, hermanos, que la iglesia de Tesalónica es una iglesia joven, se está organizando y Pablo va viendo la necesidad por el Espíritu Santo de dar parámetros. Pero estos tres elementos o parámetros aquí dados se amplían más adelante en Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. ¿Correcto? Pero aquí está como el bosquejo general de lo que debe poseer los varones que deben ser reconocidos. Entonces, los que trabajan entre vosotros presiden y amonestan. Bien, vamos a mirar, porque ya lo vamos a ampliar más adelante, pero vamos a mirar el verso 13. Aparte de reconocer a estos hermanos, la iglesia también tiene la responsabilidad de ¿qué? Y que los tengáis en mucha estima. La palabra estima puede ser definida como tenerlos siempre presentes. Esa es la definición de estima, tenerlos siempre presentes. Ahora, la razón por la cual el Señor ha dicho, a través de Pablo, que los que trabajan en el ministerio deben ser tenidos siempre presentes por la iglesia,
No es porque estos hermanos sean más que los demás, no es porque estos hermanos tengan mejores cualidades que los demás, sino por una razón que el mismo Espíritu Santo está dando en este versículo. ¿Cuál es? Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Solo por eso. Por causa de su obra. Y hermanos, esto es importante porque el Señor entonces le está haciendo un llamado a la iglesia a estimar a estos hermanos no subjetivamente, no porque otra vez me cae bien o me cae mal, sino solo por el hecho de que han sido llamados a la obra. Y hermanos, es que esto tiene unas implicaciones importantes que todos debemos estar recordando. Y es que la obra tiene unas particularidades que no puede hacer cualquier persona que no es llamada. Miren, si uno quiere ser médico, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar. Y si de repente ya no quiero ser médico y quiero ser ingeniero, pues ¿qué hay que hacer? Pues ya no estudiar para medicina, sino para ingeniero. Y ya, y así es la vida. Podemos escoger hacer esto y aquello, pero el ministerio no se puede escoger así. No es como que alguien dice, no me está funcionando el trabajo, no sé qué hacer, metámonos al pastorado. No funciona así. No es como que alguien sale del colegio y no le resultan las cosas en la universidad y dice, estudiemos teología a ver si vamos al pastorado. No funciona así. Es un llamado al ministerio de parte de Dios. Porque el ministerio o la obra tienen unas particularidades que no se podrían sobrellevar a no ser que se tuviera el llamado de Dios, o a menos que uno quisiera ser un pastor de una iglesia que cree en el Evangelio de la Prosperidad. Pero si se quiere un ministerio fiel, habrá que ser llamado o no pastorear, ya que el ministerio es un llamado que implica soledad. El ministerio es un trabajo que implica dolor por la obra. El ministerio es un trabajo que implica frustración. Es un trabajo que implica vergüenza muchas veces, humillación, enfrentar cosas que naturalmente nadie quisiera enfrentar. Por eso tiene que ser, hermanos, un llamado. Y por eso la iglesia debe tener en mucha estima, o sea, tener siempre presente a los que son llamados al ministerio. ¿Y cómo se puede estimar a los oficiales de la iglesia? Bueno, pues orando por esos obreros, preguntando a esos siervos cómo están, ofrendando para sus necesidades, respetándolos y obedeciéndolos en el marco bíblico, ¿no? Hasta donde el oficial es bíblico en sus ordenanzas, en sus consejos, en sus tratos, y también participándole en las cosas buenas que vienen de Dios a través del ministerio del siervo. Eso es que los tengáis en mucha estima. Es una responsabilidad de la iglesia. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto que la iglesia frente a sus oficiales tiene dos grandes responsabilidades según este texto. Primero, reconocerlos y luego también tenerlos en mucha estima. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. Ya no la iglesia y sus oficiales, sino ahora los oficiales y su iglesia. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos de los oficiales? Debemos volver al verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, podemos notar que aquí, de manera muy general, pero hermosa, Pablo dice que hay tres cosas que el que debe ser reconocido debe estar haciendo. Primero, trabajando. Segundo, presidiendo. Y tercero, amonestando. Miremos brevemente cada una de estas.
trabajando. También, hermanos, en el griego hay varias palabras para trabajar. Pero esta que se usó aquí, que el Espíritu Santo usó a través del apóstol Pablo, es una palabra que significa trabajo fatigoso, trabajar hasta el cansancio. Y me llama la atención que sea esta palabra y no otra que es más usual para trabajo, la que se use para los hermanos reconocidos. Porque la idea entonces es que quienes deben ser reconocidos para el ministerio no deben ser perezosos. No deben ser hombres que trabajen en el ministerio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, como puede hacerlo legítimamente cualquier otro hermano. Pero el trabajo fatigoso es el llamado obligatorio a alguien que ha de dedicarse al ministerio. Por eso es incoherente hablar de un oficial que sea perezoso. Esas cosas se excluyen mutuamente. De tal manera que si alguna vez escucha uno a alguien diciendo, yo quiero ser pastor, pero es perezoso, sabemos que está descalificado, porque el trabajo esforzado es aquí un requisito que se resume en Timoteo y en Tito de muchas maneras, más ampliamente. El ministerio trae fatigas. El ministro no puede decir, yo trabajo desde las 8 de la mañana y a las 5 cierro mi oficina, hasta las 5 atiendo, no más. No hay tal posibilidad, no hay tal cosa para el ministro del Señor. No hay tal cosa como que me corresponden mis vacaciones y que tiene que ser ahí donde tienen que corresponder, si hay que modificarlas, toca hacerlo. Y es trabajo fatigoso. Así que Pablo quiere que los hermanos en Tesalónica entiendan que en medio del hostigamiento por su fe que están viviendo necesitan varones que les dirijan, pero estos tienen que ser hombres que trabajen fatigosamente. Hombres esforzados, no como los del verso 14. El verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ¿qué? Ociosos. Imagínense un pastor ocioso amonestando a un ocioso. Es imposible. Y calentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles. Pero también se dice presidir, ¿cierto? Y os presiden. La palabra presidir es importante aquí porque es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 3, cuando Pablo dice de los requisitos familiares del ministro, que gobierne bien su casa. La palabra gobierne es esta misma, presidir. Es decir, que lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos de Tesalónica es, y los que os gobiernan, pero ¿cómo? Ahí dice, en el Señor. No los que os gobiernan según sus instintos, sino los que os gobiernan según el Señor, con la Escritura. ¿Y qué es entonces gobernar? En el Señor, hermanos, recuerden, en el Señor. Es estar al frente. Literalmente es estar frente a, no locativamente, sino en el transcurso de la vida guiar, estar adelante, guiando al rebaño del Señor, poniendo el norte, poniendo la visión, estructurando el plan que seguirán, guiando hacia adelante, hacia un rumbo fijo, hacia una meta, a la grey del Señor. Es por eso que este es un importante requisito, presidir, porque la grey, el rebaño de ovejas, no puede guiarse a sí mismo y el Señor lo guía, pero normalmente lo hará a través de estos siervos, ¿correcto? Normalmente. Eso no quiere decir que hayan iglesias que sin pastor entonces no son iglesias. Hay casos excepcionales de iglesias auténticas del Señor que por alguna u otra razón no cuentan con anciano. Deberían trabajar fuertemente para tener ancianos, pero son casos excepcionales. La regla general es que las iglesias son conducidas por un liderazgo plural. Y es de esta manera, hermanos, entonces,
¿Cómo se preside? Se pone el norte, se pone la visión, se estructura el plan, vamos hacia allí, vamos haciéndolo poco a poco. Alguien que no tenga esos dotes no puede ser ministro, servidor, oficial de la iglesia, porque necesita estar al frente de una congregación. El mejor escenario para probar ese tipo de liderazgo es el hogar. La casa. Porque uno puede engañar fuera de la casa a los hermanos, pero a quien no va a engañar uno jamás es a la esposa y a los hijos. Imposible. Imposible. Es por eso que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? El que no puede mantener a sus hijos en sujeción y hacer que a su esposa y sus hijos le sigan y tomen su visión y la sigan, ¿cómo van a gobernar, guiar, mostrarle el norte a la iglesia del Señor? Es por eso que la familia provee un escenario perfecto para que se pruebe estos dotes de liderazgo que se demandan del siervo del Señor. Hay un suceso que siempre me gusta recordar cuando pienso en esto de la importancia de gobernar y poner el norte. Un hombre al que no le gustan los conflictos, un hombre al que no le gusta meterse en asuntos, el que no está dispuesto a poner la cara, a humillarse, no sirve para el ministerio, porque el ministerio demandará como gobernante en el Señor poner la cara en muchas situaciones, en momentos hermosos y en momentos críticos, en momentos en que hay gloria del Señor, pero en momentos en los que también hay humillaciones del Señor. Y si no se está dispuesto a esto, entonces no se debería estar tampoco en el ministerio. Por eso es que es tan importante reconocer hombres así, probos en estos aspectos. Y siempre recuerdo, hermanos, un episodio muy particular en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un escuadrón muy famoso llamado la 101 Aerotransportada. Era un experimento de Estados Unidos para reforzar su ataque contra Alemania. Y crearon una división aerotransportada, una cosa nueva en la historia de los conflictos bélicos. Mandar hombres desde el cielo para destruir alemanes. Impresionante. Una división llamada la 101 Aerotransportada fue una de las que más obtuvo en la Segunda Guerra Mundial victorias. Muchas, muy reconocidas. Ustedes buscan y van a verlo. Pero también perdieron muchos hombres. Pero un episodio de esa división aerotransportada llama la atención. Cerca ya de que se terminara la guerra y de que Hitler muriera, hubo un lugar muy crítico, Bastogne se llama en la historia, un lugar crítico. Fue un lugar donde el equipo aerotransportado de la 101 fue abandonado literalmente. Pocas provisiones, poca comida y era invierno. Y estaban pasándola muy mal, habían oficiales que habían muerto y tenían que ser relevados. Uno de esos relevos fue un hombre de la West Point en Estados Unidos, que llegó, un mayor, el mayor Norman Dyke. Y este llegó a Bastogne y llegó a dirigir las tropas para liderar un avance de Bastogne y poder liberar un fuerte que había allí. Si ellos liberaban ese fuerte, podían continuar hacia Alemania. Se supone que este mayor era el que iba a dirigir. Bueno, cuando algún soldado decía, ¿dónde está el mayor Dyke? La respuesta era, está en la trinchera. Cuando un sargento decía, ¿dónde está el mayor Dyke? La respuesta era, está en la trinchera. Y siempre la respuesta era, está en la trinchera. Tanto así que pasó a la historia como la trinchera Dyke. Porque siempre estaba ya escondidito, mirando a ver las tropas si estaban haciendo eso y otra vez a su trinchera. Y si se le quería encontrar, se sabía dónde estaba, en la trinchera, atrincherado. Un líder atrincherado.
que no le daba la cara a sus tropas, que no dirigía, que no ponía la cara en los momentos críticos y también en los gozosos, pero la trinchera. Hermanos, cuando llegó el día de tomar Bastogne, las tropas alemanas muy fortalecidas, un combate cruento, salió Normandie dando bala. A la mitad del camino colapsó de nervios. Y si las imágenes que nos muestran en las películas son ciertas, tembló, quedó sin voz y un coronel en medio de las balas tuvo que relevarlo y salió para siempre. Un hombre que se veía a sí mismo como un mayor, pero no servía para estar allí dirigiendo tropas, porque todo el tiempo estuvo en la trinchera. Y por eso es que para Pablo es importante decirle a la iglesia: los que os presidan, los que no estén atrincherados, que salgan, que pongan el norte, que pongan la cara, que ayuden, que guíen hacia la meta, hacia el plan, aún con las heridas que pueda haber en el proceso. Pero también, y os amonestan. Tercera responsabilidad de los oficiales frente a su iglesia. Y os amonestan. La palabra amonestar significa colocar en la mente, es decir, recordar. Una definición posible es un regaño gentil recordando. Déjenme, hermanos, explicar la diferencia entre enseñanza y amonestación. Aquí dice amonestan. Presupone la enseñanza, pero hay una diferencia entre enseñanza y amonestación. Enseñar es lo que yo estoy haciendo en este momento, por ejemplo. Esto es una predicación, pero también es una enseñanza. Y es general, ¿verdad? Pero amonestar sería yo bajarme de aquí y coger a alguno de ustedes en una situación particular y decirle: hermano, esta enseñanza que acabamos de dar aplica a ti de manera particular en tu situación, de esta manera y de esta otra y de esta otra. ¿Ven? Amonestación es traer recordatorios a los creyentes en situaciones particulares de la enseñanza. Ya sea porque ese hermano está en un pecado, o ya sea porque está en una aflicción, o ya sea porque está en alguna necesidad que demanda consejería. La amonestación entonces es recordar vehementemente, es un regaño gentil para aterrizar la enseñanza a la situación particular que el cristiano está viviendo. Y eso es lo que tienen que hacer los siervos del Señor. No solo en el púlpito, pero también cuando la iglesia lo requiere y demande el consejo apropiado, aterrizando la enseñanza a la situación particular. Así que repasemos. La iglesia tiene dos grandes responsabilidades respecto a sus oficiales: reconocerlos y tenerlos en mucha estima. Pero los oficiales tienen tres enormes responsabilidades con su iglesia, que no cumplirán de manera perfecta, pero sí cada vez perfeccionándose. 1, trabajar fatigosamente. 2, presidir. Y 3, amonestar. Y así entonces, veamos la última parte. La iglesia y los oficiales. El primer punto fue la iglesia frente a sus oficiales, la segunda los oficiales frente a su iglesia, y tercero, ahora juntos, la iglesia y los oficiales. Encontramos en el verso 13 algo hermoso al final. Dice así: tened paz entre vosotros. Esta es la conclusión de Pablo de este sencillo mensaje. Tened paz entre vosotros. Ahora, es entre vosotros, de manera general, puede significar que Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos, tengan paz los unos con los otros, y está bien. Pero aquí, particularmente, Pablo se está refiriendo: hermanos, tengan paz entre ustedes que reconocen y los que son reconocidos. Tengan paz. ¿Y cómo se puede tener paz? ¿Cómo pueden tener paz los unos con los otros? Es decir, los oficiales con los miembros. Cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, hay paz. Es cuando uno de los dos deja de hacer lo que tiene que hacer
que comienzan los conflictos. Pero la paz se mantiene cuando tanto los miembros como los oficiales se mantienen haciendo lo que tienen que hacer. En el caso de la iglesia, reconocerlos, tenerlos en mucha estima. En el caso de los oficiales, trabajar fatigosamente, presidir, amonestar, con todas las ampliaciones que nos enseña 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Así que la iglesia es afectada en su paz cuando una de las partes o las dos partes dejan de hacer su papel. Así que, hermanos, unas breves conclusiones en esta mañana. En el caso de los que estamos en el ministerio, hermano Eduardo, mi persona, en el caso del hermano que será ordenado, Engelbert, en el caso de los hermanos que anhelan obispado y que están en proceso, tengamos en cuenta, hermanos, que Cristo es el gran pastor de las ovejas y que daremos cuenta a Él de nuestro trabajo. Y que seguramente ya nos rajamos en muchas cosas, pero seguramente también nuestro llamado nos ha sacado adelante y su gracia nos ayuda para corregir y hacerlo cada vez mejor. Pero daremos cuenta al Señor Jesucristo, quien se dice es el gran pastor de las ovejas. No nosotros, el gran pastor, sino Él, el gran pastor. Y nosotros, ovejas pastorales entre las ovejas del Señor. Debemos dar cuenta a Él, debemos imitarlo a Él, debemos entregarnos a Él y debemos depender de Él. Pero iglesia, ustedes también tienen unas responsabilidades, y es que Cristo no solamente es el gran pastor de las ovejas, sino que también es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza, ustedes son dados a Él por entero en obediencia y sometimiento, como nosotros también. La iglesia se somete a Él. Pero parte de someterse a Cristo es someterse a las autoridades que Él coloca en la iglesia. El sometimiento es un asunto que no es natural. Es por fe, es por la obra del Espíritu Santo, pero es ordenado en las Escrituras. Nos sometemos los unos a los otros. Así que, hermanos, someterse al liderazgo que el Señor ha colocado es una responsabilidad de ustedes, porque es finalmente obedecer a la cabeza de la iglesia, que no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo, Cristo, Cristo. Pero otra responsabilidad que tienen es reconocer. Y recuerden, reconocer es un conocimiento objetivo, una percepción, un discernimiento. Y hermanos, eso es algo que también haremos hoy en este tiempo de adoración corporativa. Vamos a orar y nos encomendamos así al Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta iglesia. Una iglesia que tú has venido desarrollando y edificando. Una iglesia, Señor, en la cual has puesto tus dones. Y una iglesia, Señor, en la que has venido dando cada vez mayor luz. De esto, Padre, no nos enorgullecemos en el sentido de ser nosotros los que hayamos logrado tal cosa. Pero a ti te damos la gloria porque has querido favorecernos con mayor luz y llevarnos, Señor, en obediencia a tu palabra. Síguenos concediendo esto y bendícenos con Cristo, con su vida en este tiempo de adoración a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.